Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices. Nuestros corazones saltan y brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Le damos una bienvenida muy, pero muy especial a todos los hermanos que se unen a esta programación. Sea del lugar, se encuentre donde se encuentre, sea el lugar que sea. Desde allí le damos un fuerte, pero un fuerte abrazo a todos los que anhelen, deseen colocarse el equipo de buceo para zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Hoy vamos a saborear. Hoy vamos a disfrutar de un verdadero pan del cielo. Por eso les invito para que tomen sus apuntes, para que tomen nota y juntos así podamos enriquecernos. Porque hermanos, no existe mayor riqueza que la que sale de los labios del Maestro. Nunca vamos a encontrar mayor tesoro que la palabra de nuestro Dios. Eso es indiscutible. Hoy tenemos el tema número 343 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual, que cada día se hace más y más grande. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que íbamos a llegar a esta cifra. 343 temas sin repetir prácticamente uno solo. Así que nos sentimos felices porque logramos llegar hasta aquí y sabemos que podemos avanzar mucho todavía. Claro, siempre y cuando el Señor nos dé la vida y la salud. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nos sentimos muy, pero muy dichosos porque podemos predicar lo que casi nadie se anima. Así que, mis amados, en nuestros corazones hay un gozo enorme por ese privilegio que tenemos de proclamar, enseñar, predicar verdades que muchos no se animan a hacerlo. Así que un saludo para los hermanos de Brasil, el hermano G allá en Brasil, las hermanas de Costa Rica, preciosas hermanas que les amo con todo mi corazón, los hermanos de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Paraguay. Un saludo muy especial a esas preciosas hermanas que están allá en mi país. Y nos sentimos felices porque podemos engordar el rebaño. Porque ese es el propósito de estos programas. Engordar el rebaño es
uno de los tantos propósitos que tenemos en mente. Así que mis amados, les animo para que tomen nota y puedan sacarle el jugo al tema de hoy. Hoy tenemos un tema que lamentablemente la mayoría no entiende. Pero, ¿saben lo que vamos a hacer hoy? Nos vamos a colocar en todo el cuerpo el equipo de buceo. Y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre del Señor por eso. Muy bien, entonces vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas. Porque no podemos comenzar sin pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu. Y de esa manera el Espíritu Santo puede influir mucho, pero mucho en nuestras mentes. Entonces vamos a orar para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el gigantesco privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque somos miembros de la gran familia del cielo. La familia más numerosa del universo. Porque no solamente son los habitantes del cielo, sino también los habitantes de los mundos no caídos, que son también parte del cielo. Gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy podemos comenzar el sábado predicando tu palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. En esta hora nos estamos preparando para darle a la trompeta el sonido certero. Hoy vamos a estudiar un tema extremadamente cardinal, demasiado clave. Por lo tanto, te pedimos que nos asistas, que nos ayudes, que el Espíritu Santo influya mucho en nuestras mentes, que podamos ser impactados por tu palabra y por el mensaje, que podamos gozarnos y deleitarnos en tu palabra, sabiendo que es el tesoro más grande que podemos tener en este mundo. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus e impureza, y que podamos realmente perfeccionar nuestra santidad en el temor de Jehová, como dice tu palabra. Oh Señor, queremos orar en forma especial por todos aquellos hermanos que están pasando por circunstancias difíciles, por todos aquellos hermanos que, si bien es cierto no le conocemos, no sabemos dónde viven, dónde están, pero que tú seas con ellos en estos momentos de difícil circunstancia por la cual están pasando. Y dejamos todo en tus manos. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Estamos listos entonces para comenzar el estudio de la palabra de Dios que vamos a hacer en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema de esta ocasión. El título es El barato perdón de pecados que la mayoría predica. Oh, mis amados, es increíble. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero como a mí nadie me paga por mentir, entonces no necesito mentir, pero les digo la verdad.
yo ya perdí la cuenta. Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo ya perdí la cuenta, la cantidad de hermanos a quienes yo les pregunto. Así, yo les lanzo esta pregunta. Les digo, decime, ¿qué es el perdón de pecados? ¿En qué consiste el perdón? Y la mayoría no me da en la tecla. La mayoría no da en la tecla. La mayoría cree que perdón de pecados es olvidarse, olvido, es borrón y cuenta nueva. La mayoría cree que perdón de pecados es una hoja en blanco, comenzar de nuevo. Hermano, es realmente lamentable. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque no somos bereanos. Ahí está nuestra tragedia. No somos bereanos, ni tampoco tenemos planes de serlo. Entonces, ahí radica la pesadilla y el drama de muchos. Por eso, justamente por eso, me tomé el trabajo de armar este tema, de preparar este tema justamente con lujo de detalles y de esa manera arrojar luz sobre este tema tan pero tan precioso y al mismo tiempo tan clave y vital como es el perdón de los pecados. Porque hermano, tenemos que entender una cosa. Si nosotros no logramos conseguir el perdón de los pecados, tenemos que olvidarnos del cielo. Así como suena. Nuestras perspectivas se van al tacho. Jamás llegaremos al reino de los cielos si no logramos conseguir esto. Así como suena es la cosa. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es estudiar, como dice nuestro jefe, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Esa es la única forma de estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que tenemos en la pantalla. En la pizarra, perdón. ¿Qué tenemos en nuestra pizarra? Noten, les quiero mostrar acá. En la pizarra tenemos textos generales y textos claves. Noten, esto es importantísimo, hermanos. Acá puse una divisoria. Una cosa son textos generales y otra cosa son textos claves. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta. Noten, todos los versículos que están en esta línea, acá, bajo el encabezamiento de textos generales, son una cosa. Y todos estos versículos que están acá, bajo el encabezamiento de textos claves, son otra cosa. Y les voy a explicar lo que sucede. La mayoría de las personas leen estos versículos aislados de esto. Todos estos versículos son una belleza, pero aislados de esto, queda completamente incompleto la cosa. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es leer los pasajes que están acá bajo este encabezamiento. Y luego vamos a leer estos pasajes, porque de esto depende prácticamente todo lo que vamos a hablar y a tratar en esta noche. Así que vamos a buscar los pasajes que tenemos acá. En primer lugar, vamos a buscar los textos generales, que son estos que ustedes ven acá. Y luego vamos a ver la relación que existe entre estos
que aparecen aquí. Entonces, vamos a buscar Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Es un pasaje bastante conocido, incluso en el mundo evangélico, pero como los evangélicos no quieren saber nada de colocarse el equipo de buceo, y muchos adventistas también, lamentablemente ellos se quedan solamente con una parte de la película, que es estos pasajes que están acá, pero ellos no hacen la conexión con estos. Y vamos a ver que tienen una conexión espectacular y preciosa. En esta ocasión vamos a ver eso. Muy bien, vamos a saborear entonces el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14, belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten, hermanos, que acá este versículo 14 está lleno de sí condicionales. Noten, el versículo 14 está plagado de sí condicionales. Hay condiciones para el perdón de pecados. No es así nomás que se consigue el perdón por conseguir. No es así. Este versículo 14 tiene varios sí condicionales. Ojo con ese detalle. Ahora, vamos a buscar también Salmo 86:5. ¿Qué nos dice el Salmo 86, verso 5, siguiendo con la misma línea de textos generales? 86:5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Ahí está. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué interesante, qué linda promesa tenemos acá. Ahora, para seguir, tenemos Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, 38 y 39. Vamos a disfrutar también de este versículo. Dice así el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ese él es Jesús, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, aquí también aparece otro pasaje que tiene que ver con el perdón. Ahora, veamos Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 sigue el mismo hilo de pensamiento que los otros pasajes anteriores que ya vimos. Ahora, vamos a buscar Primera de Juan 1:9. Es una belleza de pasaje. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué versículo más sabroso! Esta es una de las promesas más hermosas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ahora tenemos Isaías 55:7. Isaías, vamos al profeta Isaías. Isaías 55:7, otro versículo preciosísimo. Cuán agradecidos y felices tendríamos que estar por estos pasajes tan pero tan maravillosos. Promesas dulces para el pecador arrepentido. Dice así el versículo 7. Deje el impío su camino. Ahí está. Ese es otro sí condicional. Ojo con eso. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué versículo más dulce y riquísimo a la vez! Ahora, siguiendo con la lista, ahora tenemos Éxodo 34:9. Vamos a Éxodo por un momento. Vamos a buscar el versículo 9 de el capítulo 34 de Éxodo. Dice así: y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¡Qué espectáculo! ¡Qué versículo más hermoso! Como los anteriores que ya vimos. Y por último, en esta línea de textos generales tenemos Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas. Vamos a ver, acá está. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¡Qué versículo más sublime! Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué tremendo versículo que acabamos de leer. Entonces, ahora hemos concluido en leer los versículos generales en relación a este tema. Todos estos pasajes están relacionados con el perdón de pecado, pero, acá viene el pero. Acá viene un pero que tenemos que recalcar y bastante, porque la mayoría no entiende. Es una lástima, hermano, pero es así. Ahora, todos estos versículos, así sueltos, así aislados, no tienen razón de ser si no lo estudiamos a la luz de estos pasajes que están acá. Estos pasajes que están acá son claves, son de vida o muerte,
son fundamentales, son trascendentales, mis amados. Son versículos extremadamente vitales y lo vamos a considerar uno por uno. Uno por uno lo vamos a leer y vamos a encontrar algunos detalles que son extremadamente vitales. Muy bien, comencemos con Romanos 12. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Qué encontramos acá? Dice así: no os conforméis a este siglo. Qué tremendo, hermano. Este versículo es de oro. No hay duda que es una pepita de oro este pasaje. Este versículo es demasiado vital. Noten, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a las costumbres mundanas. Es lo que dice la primera parte del versículo 2. Sino, y ahora viene. La palabra que viene ahora es clave. Pero noten, yo no voy a leer como dice en la versión que nosotros tenemos, sino como dice en el griego, porque en el griego dice de otra forma. Dice, sino metamorfosis. La palabra transformaos, porque dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformaos ahí en el original es metamorfó, de donde viene la palabra que nosotros utilizamos, metamorfosis. ¿Y qué es metamorfosis? Metamorfosis es el proceso que sufre el gusano para convertirse en mariposa. Eso es lo que significa la palabra transformaos. O sea que perdón y transformación son una y la misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, grábense ese detalle en la cabeza. Después vamos a leer una cita de la señora White que va a arrojar una luz potentísima sobre estos 4 versículos que tenemos acá. Entonces, si no hay transformación, no hay perdón. Grábense eso en la cabeza, hermano. Si no hay transformación, no hay perdón. Así como suena. Ese es un detalle supremamente clave. Ahora, este versículo 2 que está acá de Romanos 12, lo vamos a entrelazar con 2 de Corintios 3:18. Vamos hasta ahí. 2 de Corintios 3:18. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 18 nos vamos a encontrar con la misma idea. Con la misma cosa nos vamos a encontrar acá. Noten lo que dice el versículo 18 de 2 de Corintios 3. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y ahora viene la misma palabra que aparece en Romanos 12:2. La misma. Dice, somos transformados
transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está. Entonces, mis amados, vamos a recalcar esto a muerte. Si no hay transformación, no hay perdón. Así como suena. Si no hay transformación, si yo no me convierto de gusano en mariposa, el perdón de los pecados nunca, pero nunca va a ser efectivo en mi vida. Eso es demasiado clave. Ese es un detalle vital. Ahora, vamos a otro de los pasajes claves y esta vez vamos a mirar Salmo 51:10. Salmo 51:10, que es otro pasaje supremamente clave. Vamos a ver qué encontramos en Salmo 51:10. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este pasaje es clave. ¿Qué dice acá? Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? ¿Un corazón de qué tipo? Un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este pasaje es vital. Este es tan clave como este y como este. Pero este no se queda atrás. Noten lo que dice ahora. Vamos a buscar Salmo 32. Ahí cerquita. Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, verso 1 y 2. 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Primero vamos a leer el 1 y el 2 y después vamos a saltar al 5. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es un detalle clave. Ojo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, y subrayen este detalle porque es clave. La última parte del versículo 1 es clave y les voy a decir por qué dentro de unos momentos. Y cubierto su pecado. Subrayen eso. Ahora versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora saltamos al versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está. Noten qué interesante, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo supremamente clave. Noten lo que dice la última parte otra vez. Volvamos al versículo 1 del Salmo 32. Noten. Acá dice cubierto. Acá debajo del número 32 vamos a poner la palabra cubierto. Ahora, necesito hacerle una aclaración acá. Cubierto no significa borrado. El hecho de que se cubra el pecado, eso no significa que el pecado ha sido borrado y desapareció para siempre. Una cosa es decir cubierto y otra cosa es decir borrado. Son dos cosas diferentes. Entonces, la palabra cubierto su pecado indica que fue
perdonado, pero no fue borrado. ¿Por qué? Porque si la persona confesó, se humilló, se arrepintió y se apartó, es cierto, su pecado es cubierto. Pero si la persona no pasa por esta experiencia de metamorfosis espiritual, si no pasa por esta experiencia que pasó el salmista en el versículo 10, si no pasa por esta experiencia de 2 Corintios 3:18, no puede el perdón ser efectivizado. No se puede efectivizar el perdón, no se puede, eso es imposible. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, hermano. Esto sí que es tremendo. Noten, lo que se viene ahora es demasiado vital, extremadamente clave. Noten, quiero ahora leerles una cita de la señora White que se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Qué cita más reveladora, qué declaración más espectacular. La cita que les voy a leer ahora arroja luz sobre este versículo, este y este. Sobre estos 4 pasajes que aparecen acá. Y noten, hermano. Discurso Maestro, página 97. La señora White va a dar una definición espectacular de lo que es el perdón. Noten lo que dice. El perdón de Dios no es un acto judicial. Ahí vamos a parar un poco. ¿Qué dice? El perdón de Dios no es un acto judicial. O sea, el perdón de Dios no es una declaración jurídica. Eso no es perdón. El perdón de Dios no es una declaración legal. El perdón de Dios no es un acto judicial por el cual libra de la condenación. O sea, en otras palabras, mis amados, perdón, el verdadero y genuino perdón de los pecados, no es una simple declaración judicial. Eso no es perdón. No es que se escribe perdonado y ya está perdonado. No es así. Y noten ahora lo que se viene. Lo que se viene ahora es un misilazo. Un verdadero bombazo, hermano. Esta declaración es demasiado vital. Noten lo que dice. El perdón de Dios no es un acto judicial por el cual se libra de la condenación a una persona. Y ahora viene. No es el perdón por el pecado. Y ahora viene la declaración que vamos a enfatizar a muerte. Es una redención del pecado. Es la efusión. ¿Ustedes saben lo que quiere decir efusión? Vamos a buscar Romanos 5:5. Antes de seguir leyendo la definición, vamos a ver qué significa la palabra efusión. Vamos a leer un pasaje que nos va a dar luz sobre eso. Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice así. Noten. Y la esperanza no avergüenza. Y ahora viene. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la palabra efusión es cuando uno derrama algo sobre una persona.
Eso es efusión. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿En qué consiste realmente el perdón? Dice acá, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Ahí está. Qué definición más espectacular. Qué definición más excelente, hermano. ¿Qué es entonces perdón? Vamos a escribir acá. Ahora voy a tener que borrar esto. Vamos a tener que borrar esto porque ya no me alcanza. Vamos, por lo menos los textos generales. Total, ya quedaron grabados y ya se puede ver en la grabación. Así que por lo menos esta primera parte borro, porque ahora lo que vamos a escribir acá en la pizarra es de vida o muerte, hermanos. Noten, sin transformación, no hay perdón. Acá está. Sin transformación no puede existir. El perdón de Dios no se puede efectivizar en la vida de una persona. Acá está la definición. ¿Qué es el perdón divino? Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. O sea que para que exista esto, tiene que existir esto. La persona tiene que pasar por un proceso de transformación. Y ahora viene, noten cómo sigue diciendo la cita de Discurso Maestro, página 97. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando dijo, y adivinen qué versículo va a citar ahora. ¿Saben qué versículo va a citar? Salmo 51:10. Noten, David tenía el verdadero concepto del perdón cuando dijo, y cita Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, en otras palabras, mis amados, si la persona no pasa por ese proceso de transformación o de metamorfosis espiritual, nunca va a poder conseguir el perdón de sus pecados. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, noten esta otra cita que aparece en nuestra elevada vocación, página 91. Y noten cómo va a arrojar luz sobre este tema. Dice, debemos espaciarnos más en los resultados de la conversión. Debemos espaciarnos más en los resultados de la conversión genuina. Cuando el pecador se arrepiente, ojo ahora, noten el detalle que va a venir. Cuando el pecador se arrepiente, no solo es perdonado, sino que también se convierte en un hijo de Dios, heredero y coheredero de una herencia inmortal. O sea, en otras palabras, mis amados, Dios no solamente quiere perdonarnos,
El anhelo del Señor no es solamente extendernos o darnos su perdón. El anhelo del corazón de Dios es transformarnos. Ese es el anhelo del cielo. Ese es el anhelo de todo el cielo. Entonces, acá tenemos otra declaración muy, pero muy preciosa. Ahora, el plan de salvación no es solo perdón, sino restauración total. ¿Dónde dice eso? A fin de conocerle, página 96. Noten lo que dice. Cuán maravilloso es el plan de salvación. No solo proporciona el perdón al pecador. Ahí está. Noten. No solo proporciona el perdón al pecador, sino también, ¿qué cosa? La restauración. O sea que restauración y esto es la misma cosa. Restauración o transformación es una y la misma cosa. Entonces, sigue diciendo, no solo proporciona perdón, sino también restauración del transgresor. Y ahora viene, preparando un camino por el cual puede ser aceptado como hijo de Dios. Ahí está. O sea, dicho de otra forma, hermanos, Dios no nos puede llevar al cielo solo con el perdón. No nos puede llevar al cielo así. Dios no está satisfecho al darnos solamente el perdón de pecados. Dios quiere darnos la restauración total. Ese es el anhelo del Señor. Ese es el anhelo más grande que Jesús tiene para con el pecador. Ahora, desafortunadamente, miles de cristianos creen que el perdón es el único resultado de la muerte de Jesús. Lamentable, hermanos. Es realmente lamentable que la mayoría de los cristianos creen que el único fruto de la muerte de Jesús fue el perdón de pecado, y eso no puede ser así. Noten esta cita que les voy a leer ahora. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 209, dice así. El perdón de los pecados no es el único resultado de la muerte de Jesús. Ahí está. Noten. El perdón de los pecados no es, ni va a ser nunca, el único resultado de la muerte de Jesús. Él hizo un sacrificio infinito, no solo para que el pecado fuese quitado. Ese fuese quitado equivale a perdón, sino para que la naturaleza humana pueda ser restaurada, reembellecida, reconquistada desde sus ruinas y hecha idónea para la presencia de Dios. Más claro, echarle agua. Más claro, imposible, hermano. ¿Qué dice acá? Acá dice que el propósito de la redención es no solamente extendernos el perdón, sino que también el Señor quiere una restauración.
reembellecer nuevamente la imagen divina que casi se perdió por completo como fruto del pecado. Pero no solamente eso, acá dice que Él quiere hacer eso desde sus ruinas, desde lo más hondo de nuestro ser. El Señor quiere restaurarnos. Eso es lo que dice acá. Y hechos, para que de esa manera podamos tener la idoneidad para el cielo. Qué declaración más preciosa. Esta cita es preciosa, hermano. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes. Y vamos a poner un ejemplo precioso. Segunda de Reyes 25, del 27 en adelante. Del 27 al 30. Segunda de Reyes 25, del 27 al 30, dice así. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Noten, esa expresión, libertó, sacólo de la cárcel, todo eso es perdón. Se le perdonó. Pero noten lo que dice ahora el versículo 28, 29 y 30. La cosa va más allá de sacarle de la cárcel solamente. Noten lo que dice el 28. Y le habló con benevolencia. Número 1, noten. Le habló con benevolencia. Sin contar lo que dice el versículo 27, última parte. Sin contar eso. Ahora estamos contando lo que aparece en el versículo 28 en adelante. Número 1, ¿qué hizo? Le habló con benevolencia. Número 2, puso su trono, ojo con esto, más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Noten, dos cosas ya hizo acá Evil-Merodach por Joaquín. Dos cosas. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los otros. Número 3, versículo 29. Y le cambió los vestidos de prisionero. Y número 4, comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo es la cosa? Lo mismo que Evil-Merodach hizo con Joaquín, quiere hacer Dios con nosotros. O sea, no solamente darnos el perdón, sino que también quiere elevarnos desde nuestras ruinas, elevarnos a la categoría de reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1. Elevarnos a la categoría de heredero y coheredero juntamente con Cristo, como dice Romanos 8. ¿Se dan cuenta, hermano, que el plan de Dios es mucho más elevado que extendernos una carta de perdón solamente? Es mucho más la cosa. Y acá estamos viendo con ejemplos bíblicos claritos. Ahora, ¿qué relación tiene Efesios 4, 22 al 24 con el perdón?
Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar. Vamos al Nuevo Testamento otra vez. Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a ver porque acá vamos a encontrar algo bastante interesantísimo. Efesios 4, 22 en adelante. Dice así, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el verso 22, pero noten el 23. Y renovaos. Ojo con ese. Ojo con este. Salmo 51, 10. Hay que conectar con Efesios 4, 23. Porque dice lo mismo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovaos en el espíritu de vuestra mente es lo mismo que lo que aparece acá en el versículo 10 del Salmo 51. Es la misma cosa. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, este versículo 24 es este. Este que está acá es un resumen del versículo 24. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero noten el condimento que le vamos a poner ahora al versículo 24, 23 y 22, pero principalmente 22 y 24. No, 23 y 24. 23 y 24. El condimento que le vamos a poner ahora es al 23 y al 24. Noten lo que dice. Mensajes selectos, tomo 3. Página 216 dice así. Hermosura de hermosura. Noten lo que dice. Ser perdonado en la forma como Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que el perdón que Cristo te ofrece no es solamente un perdón barato. No es un perdón barato. No es un perdón barato en el sentido de que te perdono y no importa. Hasta ahí llegamos. No, no es así. Es mucho más que eso. Es una transformación. Sí o sí, el pecador como gusano ahora se tiene que convertir en mariposa. Y todo el mundo sabe que hay una diferencia enorme entre un gusano que se arrastra en el suelo y una mariposa que uno le ve volar por el aire. Hay una diferencia abismal. Hay una diferencia enorme. Entonces, si tú dices ser cristiano, pero no hay una distinción, si no hay una diferencia entre el cristiano y el mundano, quiere decir entonces que no hubo ¿qué? Que no hubo transformación.
Porque si hay transformación, sí o sí tiene que haber una clara distinción, una clara diferencia entre el mundano y el cristiano. La señora White dice que hay un abismo. Esa es la palabra que ella usa, un abismo de diferencia entre un mundano y un cristiano. O sea, dicho de otra forma, en la alimentación, en la forma de hablar, en la vestimenta, en tu conversación, de qué más te gusta hablar, en todas las áreas de la vida, tiene que haber una ¿qué? Una clara distinción entre el cristiano y el mundano. Tú no puedes darte el lujo de decir que eres cristiano, que le amas a Jesús con todo tu corazón y todo el tiempo te pasas hablando de política. Eso es ridículo. Eso es absurdo. Eso es completamente fuera de foco. Eso no calza con lo que estamos viendo. Si tú dices ser cristiano, pero te gusta hablar de cosas mundanas, entonces, ¿dónde está la diferencia entre el gusano y la mariposa? Esa es la pregunta del millón. Ahora, ¿por qué es indispensable la transformación en la vida del pecador para que el perdón sea efectivo? Noten, mensaje selecto, tomo 3, página 216. Un bombazo, hermanos. Acá se viene un misil. Acá se viene una declaración demasiado fuerte, hermano. Pero está escrito y es la realidad. Sin el proceso transformador, sin el proceso transformador, las tendencias a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza. Acá tenemos un problemón enorme, hermanos. ¿Qué dice? Que si no hay esto, ¿qué sucede? Las tendencias pecaminosas van a ¿qué? Van a tomar las riendas de tu vida. Si no hay transformación, o sea, si no hay lo que dice acá, y lo que dice acá, y lo que dice acá, si no hay estas 3 experiencias, la persona va a querer disfrutar del viejo hombre. Como dice el versículo, como dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Acá se nos da una orden. Tenemos que despojarle al viejo hombre, dice acá. Pero si no hay esto, no se le puede matar al viejo hombre. Si no hay transformación, el viejo hombre va a resucitar otra vez. ¿Se dan cuenta por qué la transformación es vital y trascendental? Pero sigue diciendo la cita. Pero los hombres nunca podrán entrar al cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas
y teorías. No se puede entrar al cielo con gusto al chancho, con gustos a lo que el mundo me ofrece. No se puede entrar al cielo con ese tipo de gustos o inclinaciones, ni tampoco con abrazando ídolos, ideas y teorías falsas. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se puede entrar al cielo así? Noten por qué. El cielo no sería un lugar de gozo para ellos. ¿Por qué no se puede entrar al cielo si no hay transformación? Porque el cielo sería un lugar de tortura. Sería la tortura más grande para el pecador vivir en un ambiente como el cielo si yo no pasé por esta experiencia de metamorfosis espiritual. El cielo para mí sería un infierno. El cielo para mí sería un infierno, un lugar de tormento y de tortura si no hay transformación. ¿Se dan cuenta, hermano, por qué es tan vital lo que dice este versículo y lo que dice este y lo que dice este? Y termina la cita diciendo, pues todas las cosas contrariarían sus gustos, apetitos e inclinaciones. ¿Se dan cuenta, hermano, qué injusto sería Dios si le llevara al cielo a un borracho? Porque en el cielo no hay whisky. En el cielo no hay vinos. No hay vinos de todas las marcas como hay acá. El cielo sería una tortura para ese borracho. ¿Se dan cuenta, hermano, por qué es vital la transformación que equivale a esto? Ahora, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Del perdón barato. Un ejemplo bíblico. Vamos a buscar. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Vamos a poner un ejemplo de una persona que quiso conseguir el perdón barato, pero no lo consiguió. Noten, Primera de Samuel 15, 24 parece. Sí, 24. Noten lo que dice. Entonces Saúl dijo a Samuel, noten lo que Saúl ahora le va a proponer a Samuel. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y ahora viene. Perdona, pues, ahora mi pecado. Ahora, yo te pregunto, hermanos, ¿puede Dios contestar una oración así? ¿Pudo Dios contestar la oración de Saúl? No, no pudo. Dios no pudo perdonarle a Saúl. ¿Por qué? ¿Porque Dios es un dictador por eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? Porque Saúl no sé qué. Saúl no pasó por esta experiencia. Saúl no quiso ser transformado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, se quedó sin qué.
se quedó sin el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque después se fue y se suicidó. Entonces, aquí encontramos el perdón barato. Este es un perdón barato. O sea, todo aquel que predica sobre el perdón de los pecados, pero no hace hincapié, no hace mucho, pero mucho énfasis en esto, es un falso maestro, es un falso predicador. No se puede enfatizar solamente el perdón y nos olvidamos de esto. Así como suena, mi estimado. Ahora, ¿qué relación tiene Juan 15:4 con este tema? Vamos a buscar. Juan 15. Vamos a Juan capítulo 15. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Juan capítulo 15. Versículo 4. Juan 15:4. Noten. ¿Qué dice el versículo 4 de Juan 15? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el perdón de los pecados? Mucho. Y debía demostrar. Patriarca y Profetas, página 544. ¡Qué declaración más estupenda! Noten lo que dice. No basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados. ¿Cómo? Noten, hermano, lo que dice. Esto echa por tierra la gracia barata. Esto echa por tierra esas herejías diabólicas que predican estos borrachos de nuestros hermanos evangélicos. Es realmente una gigantesca y horrible herejías los que predican estos pobres hermanos tan engañados y que tienen la cabeza tan torcida. Noten, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de los pecados. Y ahora viene la bomba. Debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. Noten qué hermosura. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, hermanos? Vamos a poner acá. Debe, mediante la fe y la obediencia, acá está, dos características fundamentales. Debe, ¿mediante qué? Mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. O sea, dicho de otra forma, si yo creo, me arrepiento, pido perdón, me humillo, todo lo que quiera, pero no tengo estas dos características, no tengo esto. Qué tremendo, hermano. Qué declaración más espectacular. Debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él. De lo contrario, no puede
en la vida de él o de ella efectivizarse el perdón. Primera de Juan 2:28. Vamos a buscar Primera de Juan 2:28, que calza con lo que estamos diciendo. Primera de Juan 2:28. ¡Qué belleza de versículo! Este versículo, yo me enamoré de este versículo cuando leí el libro de Morris Benden, 95 tesis sobre justificación por la fe. Fue en la década del 80 cuando leí ese libro. Belleza de bellezas. Me encanta. Mi corazón se enterneció leyendo ese libro. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿Cómo se permanece en él? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Noten qué hermosura de pasaje, qué versículo más sabroso. Ahora, ¿qué luz arroja el santuario sobre el perdón de los pecados? Qué interesante. Qué hermosura es lo que tenemos acá. Cristo en su santuario, página 95. La sierva de Dios dice así: el servicio típico enseña verdades acerca de la expiación. En lugar del pecador se aceptaba un sustituto. Ese era el cordero que se inmolaba. Pero la sangre de la víctima, de ese cordero inocente, que el cuchillo le atravesaba la garganta y empezaba a salpicar la sangre. Esa sangre, la sangre de esa víctima, no borraba el pecado. Noten, solo era un medio previsto o provisto para transferirlo al santuario. O sea, que con el cuchillo se le cortaba el cuello al cordero, y esa sangre que brotaba, el sacerdote tenía que llevar al lugar santo. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Dice: por medio de la sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor que iba a venir. Pero, noten ahora el detalle, pero aún no estaba totalmente libre de la condenación de la ley. Noten, en el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo y rociaba, rociaba. Acá estaba el sacerdote dentro del lugar santo y miraba hacia la cortina y con su mano hacía esto, mojaba su mano en la sangre y salpicaba hacia la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces dice que rociaba con ella el propiciatorio sobre la ley para hacer satisfacción por sus exigencias. Pero dice acá claramente que aún el pecado no había sido perdonado. Era solamente una que se estaba haciendo provisión para el perdón. Lo mismo pasó con Cristo en la cruz.
La mayoría cree que en la cruz Cristo perdonó los pecados. Eso no es así. En la cruz lo único que Cristo hizo fue hacer provisión para el perdón. Pero si en la vida del pecador no hay esto, y no hay estos dos ingredientes vitales para permanecer en él, si no hay transformación, no hay perdón. Y si no hay perdón, el pecado no se puede ¿qué? El pecado no se puede borrar. Y si no se borra el pecado, ¿qué pasa? Ese individuo tiene que ¿qué? Tiene que pagar por su pecado. ¿Y cuándo va a pagar por su pecado? En el juicio ejecutivo. Ahí va a pagar por su pecado. Por lo tanto, no hay perdón. Y si no hay perdón, no se salva. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar al cielo solamente con una declaración judicial de perdón. No se puede entrar al cielo con una declaración judicial solamente. La única forma de entrar al cielo es con esto. Con esto y con esto. Con estos dos juntos. Es la única forma. Mensaje para los jóvenes, página 164. Y con esto vamos a ir concluyendo. Noten lo que dice. La fe en Cristo significa más que el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estuvimos diciendo varias veces. La fe en Cristo significa mucho más que una declaración legal o judicial acerca del perdón. Significa la extirpación de nuestros pecados y llenar ese vacío con el Espíritu Santo. Significa iluminación divina y regocijo en Dios. Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué significa fe en Cristo? Significa mucho más que perdón. Significa extirpación. Dios te quiere extirpar el pecado de tu vida. Y al extirpar el pecado queda un vacío. Entonces, ¿qué se coloca en ese vacío? En ese vacío se coloca el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ahora viene a tu vida ¿para qué? Para iluminarte. Viene a tu vida para darte luz, para darte regocijo, para que tú te goces en Cristo y en su palabra. Con ese propósito viene el Espíritu Santo a tu vida. Ahora, la pregunta del millón, o mejor dicho, del trillón, es la siguiente. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a ser transformado de un gusano a una mariposa? Esa es la pregunta del millón. Si tu respuesta es sí, alabado sea el nombre del Señor. Si tu respuesta es sí, vamos por buen camino. Pero si tú vas a ponerte a hilvanar excusas, si tú vas a ponerte a buscarle excusas
excusas a tu pecado, lamentablemente tengo malas noticias para ti. Lamentablemente tú mismo estás cerrando la puerta del cielo. Tú mismo te estás cerrando las puertas del cielo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Crean que me gocé y mucho presentando este tema tan, pero tan vital para nuestra edificación y también para nuestras pretensiones. Porque acuérdense de una cosa, esto no existe sin esto. Sin transformación no hay perdón. Y si no hay perdón, tampoco se pueden borrar los pecados del santuario. Y si no se borran tus pecados, no se puede efectivizar el perdón que Cristo consiguió en la cruz por ti y por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a caernos de rodillas. Vamos a doblar nuestras rodillas para agradecerle al Dios del cielo por esta dicha tan grande que nos dio de poder profundizar en la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos exaltarte. Queremos adorarte. Queremos agradecerte por tu palabra, que realmente es una antorcha potentísima que alumbra en lugar oscuro. Gracias, oh Dios, por este tema tan precioso, tan rico, tan nutritivo que hemos podido estudiar hoy con lujo de detalles. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Solo no podemos. Sin ti nada podemos hacer. Por esa razón acudimos a ti. Acudimos a ti para que tú nos consueles, nos limpies, nos purifiques, nos animes, nos estimules a seguir adelante. Porque tú sabes, oh Dios, que estamos en un mundo extremadamente difícil y cada vez más complicado. Y sin ti es imposible. Oh Señor, queremos refugiarnos bajo tus alas. Queremos refugiarnos bajo tus potentes y poderosas alas. Danos un sábado precioso y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo cada día más. Nos encomendamos en tus brazos como somos, porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.